Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Contentos de estar aquí en casa nuevamente. Hemos venido un poquito resfriados, nada que ver con el COVID ni nada de eso. Simplemente los cambios de temperatura son muy drásticos. Estás en la iglesia con calor, luego sales a la calle, saludas a la gente, después entras otra vez y bueno, tuvimos todos los días. Saben que estuvimos en Italia en la iglesia del pastor Antonio Panocchia. Ellos celebraban 10 años de aniversario y por esto celebraron una semana de cultos especiales. Y salvo el día lunes, que tuve la oportunidad de predicar en una reunión solamente para pastores, el resto de los días estuvimos en la iglesia y bueno, entrábamos y estábamos allí con los hermanos, saludando. Conocimos, fue una bendición también muy grande porque, por supuesto, estuvimos con los hermanos de la iglesia del pastor Antonio y su esposa, pero también tuvimos la oportunidad de conocer a nuestras hermanas que forman parte de nuestra iglesia virtual en Italia. Algunas de ellas se desplazaron desde muy lejos. Incluso una hermana viajó desde el sur de Italia hasta Milán, que está en el norte, un viaje de 700 kilómetros y otros 700 kilómetros de regreso. Y bueno, la verdad es que fue una bendición poder salir con ellas, sacarnos fotografías, conocernos, saludarnos personalmente, comer juntos. Y fue un tiempo muy bonito, un tiempo muy intenso. La verdad que fue un tiempo, pasó rápido, pero fue muy intenso, porque prácticamente, ya te digo, todos los días teníamos reuniones, todos los días teníamos cultos, y entrábamos, pero no sabíamos cuándo salíamos. Creo que jamás en mi vida, y lo digo de verdad, creo que jamás en mi vida nos hemos hecho tantas fotos como en este viaje. Era increíble, pero una cosa que no se pueden ustedes ni hacer la más remota idea. Venía una familia que se querían hacer una foto con nosotros, luego individualmente, la abuela, el niño, los nietos, el perro, el gato, luego otra familia, luego pastores también que conocí en este viaje que venían de lejos. Conocimos hermanos también que vinieron, una parejita, hermanos preciosos de Suiza. Y bueno, eran fotos y fotos y más fotos y fotos. Y bueno, la verdad es que muy bien, venimos muy contentos, venimos muy bendecidos. Y bueno, aquí estamos en casa y la idea hoy, creo que todos habéis traído el librito, ¿no? ¿Sí? Ok. La idea hoy era un poquito hacer un resumen de este curso que estamos haciendo, aunque yo me he dado cuenta ahora, según me decía Anderson, que estamos un poquito retrasados. Porque ayer hicimos una lección y por lo visto ya hoy tocaría la lección que se llama Mi Iglesia, ¿no? ¿Por qué lección van ustedes? ¿Me pueden indicar, por favor, un momentito? Nosotros hicimos ayer el paso número 6 y por lo visto ya teníamos que tener hecho el 7 y el 8. ¿Hoy tocó el 8? Bueno, nosotros vamos por el 6, así que esta noche tenemos que avanzar para no perder el ritmo. Hay un versículo que todos conocemos de memoria, solamente se lo recuerdo, lo leo rápidamente, está en 2 de Timoteo. No he tenido la oportunidad de decirlo arriba, pero 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha inspirado sobrenaturalmente su palabra. Y esa palabra de Dios es útil para enseñar, como vemos ahí en la pantalla, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, con el objetivo de que el hombre de Dios sea completo. La Reina Valera dice perfecto. Choca, ¿no? La palabra perfecto realmente es la palabra completo, ¿no? Enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros los cristianos tenemos una gran ventaja y es que tenemos un libro que lo llamamos la Biblia, compuesto por 66 libros y centenares de versículos y de capítulos, a través de los cuales podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. La Biblia, como he dicho muchas veces, no es un objeto decorativo, no es un libro más en la estantería de nuestra casa.
sino que es el libro principal sobre el que basamos nuestra fe. Porque la palabra de Dios revela el corazón de nuestro Dios. No hay nada peor que ser un ignorante en cuanto a las Sagradas Escrituras, en cuanto a la Biblia, porque entonces, ¿cómo sabes tú lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada? Ya no vivimos en aquella época en la que los grandes hombres de Dios, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, no tenían acceso a las Escrituras, de hecho ni siquiera estaban escritas, y dependían directamente de esa comunión con Dios. Cuando Dios les revelaba algo, nosotros por supuesto también tenemos esa revelación, esa comunión, esa relación con el Señor, pero nuestra relación con Dios tiene un fundamento que es su palabra. Somos una generación privilegiada porque tenemos en nuestros propios idiomas la Biblia. Y no siempre fue así. Durante siglos la Biblia solamente se podía leer en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego, hasta que se fueron haciendo traducciones y traducciones a todas las lenguas, y todavía faltan, por supuesto, algunos idiomas para que se traduzca la Biblia, pero gracias al Señor, nosotros desde el siglo XVI, los hispanohablantes, tenemos desde el siglo XVI acceso a las Escrituras. Ya se han traducido, ya las tenemos. No hay excusa para no conocer la palabra de Dios. Fue en el siglo XVI un sacerdote católico llamado Casidoro de Reina y Cipriano de Valera y otros tantos también, ¿verdad?, colaboraron en la traducción de los idiomas originales para que los hispanohablantes tuviéramos acceso a las Escrituras. Y esta Biblia en este idioma pues la pueden leer colombianos, venezolanos, argentinos, chilenos, lógicamente españoles, cubanos, dominicanos, es decir, millones y millones de personas alrededor del mundo tenemos el privilegio, el honor de poder tener la Biblia en nuestro idioma. Y eso es algo realmente maravilloso. Pues como amamos al Señor y a su palabra, hemos empezado como iglesia. Yo espero que todos lo estén haciendo. Acabo de reunirme con el pastor Marco y me dice que en el puerto también lo están haciendo, y todos los lunes se están reuniendo un grupo de hermanos para hacer el curso y para repasarlo. Nosotros aquí hemos dado muchísimos cursos para que, muchos de estos libros, para que todo el mundo lo tenga, y nos hemos comprometido de lunes a viernes como pueblo de Dios, como iglesia local, a hacer este curso. ¿Cuántos lo están haciendo en familia? ¿Cuántos lo están haciendo con el padre, la madre? Si pueden también los hijos, levanten la mano. Gloria a Dios, qué bueno, estupendo. Sé que otros, bueno, pues a lo mejor lo tienen que hacer solo, pero yo les animo a que sigan adelante. Ya hemos terminado lo que se llamaba ¿Quién es Jesús? ¿Vale? ¿Quién es Jesucristo? Ya esas lecciones ya las hemos hecho y creo que ha quedado lo suficientemente claro quién es Jesucristo. Amén, hermanos. Es nuestro pastor, es nuestro abogado, Él es todo para nosotros, pero en cada una de esas lecciones hemos descubierto distintos aspectos de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ahora bien, hemos entrado, digamos, en la segunda parte y hay algunas cositas que yo quisiera pararme en esta tarde. Miren, vamos un momentito, por favor, a la lección titulada, hablaba de la seguridad, del paso número 2, la lección titulada Seguro. Miren, en esas 3 preguntas iniciales, yo las hago en altavoz y ustedes respóndanme también en altavoz. Ahora puedo estar seguro de que soy salvo. ¿Qué pusieron? ¿Falso o verdadero? ¿Todos pusieron verdadero? Claro, podemos estar seguros de que somos salvos. Esto no es tal vez, quizás, pues no lo sé, a lo mejor. Dice que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. El que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay una seguridad de que somos salvos, de que somos hijos de Dios. Bien, la segunda pregunta dice, ¿Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor? Totalmente falso. Sí, yo no tengo que pecar para experimentar la misericordia y el perdón de Dios. Es más, no tengo ningún deseo, ningún anhelo de pecar. Al contrario, ahora mi objetivo es agradar a Dios, ¿sí o no? Pero la tercera pregunta
La tercera pregunta, yo quisiera saber lo que ustedes contestaron. Porque estoy seguro que algunos dijeron verdadero y tal vez otros dijeron falso. Si peco y muero antes de confesarlo, sigo siendo salvo. Esto no es una pregunta, es una afirmación. Repito, si peco y muero antes de confesar ese pecado, sigo siendo salvo. ¿Qué respondieron ustedes? ¿Falso o verdadero? ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo unos han respondido falso y otros han respondido verdadero? Miren, dentro del mundo cristiano evangélico hay algunas doctrinas, hay algunos puntos doctrinales en los que hay diferentes opiniones, ¿vale? Si le preguntamos a cualquier cristiano evangélico acerca de Jesús, todos creemos y opinamos lo mismo, que Él murió por nosotros, que derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre. En eso hay unanimidad. Si le preguntamos a cualquier cristiano evangélico, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Todos te van a decir, sí, claro, por supuesto, no hay duda en cuanto a eso. Pero hay algunas doctrinas, algunas cosas de la Biblia en las cuales hay diferentes opiniones. Por ejemplo, cuando nos toca estudiar la parte que habla del futuro, la parte que habla de escatología bíblica, de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia, etcétera, esa lección, ese día vamos a hacer algo especial. Vamos a hacer seguramente, todo está por confirmar, pero seguramente vamos ese día a ponernos de acuerdo y hacer una reunión unida, tal vez por Zoom, donde los hermanos del Puerto de la Cruz y nosotros de Santa Cruz nos vamos a juntar, porque la lección se queda corta. ¿Me explico? Da una postura, da unas explicaciones y no es amplia en cuanto a otras explicaciones, en cuanto a otras interpretaciones, ¿verdad? Entonces yo quisiera ese día que ustedes escuchen algo más de lo que simplemente se comenta en la lección. Pero con este tema de la salvación, permítame que leamos en esta tarde algunos versículos, ¿vale? Si han traído su Biblia o simplemente si quieren seguir la lectura, en la carta titulada la Carta de Santiago, está casi al final de la Biblia, como ustedes bien saben. En la Carta de Santiago quisiera leerles unos versículos muy interesantes. Está después de la Carta de los Hebreos. Concretamente quiero leer en el capítulo 5, Santiago capítulo 5, los versículos 19 y 20. Vamos a leerlos todos juntos en alta voz en esta tarde, por favor. Vamos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tengo que aclarar algunos conceptos en esta tarde, algunas palabras, algunos términos. Hay algo que se conoce como la predestinación. Hay sectores del mundo evangélico que son fanáticos de este tema de la predestinación. ¿En qué consiste la predestinación? Esto viene de la época de Juan Calvino. Si quieren ustedes meterse un día en internet y leen y estudian la vida de Juan Calvino, pues no les vendría nada mal, al contrario. La predestinación, los ultra de la predestinación dicen que Dios predestinó a un grupo de personas, no a todas, a un grupo de personas para que se salvaran. Y las personas que no fueron predestinadas o escogidas o seleccionadas por el Señor para que se salvaran, no se van a salvar porque Dios no las escogió para que pudieran salvarse. ¿Queda claro el concepto? Esto choca frontalmente, por ejemplo, con Juan capítulo 3, verso 16, que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿A quién tenemos que hacerle caso? ¿A la doctrina de la predestinación que dice que Dios escogió a unos para salvación, por consiguiente a otros para que se condenen? ¿O a la palabra de Dios, en este caso a Juan 3:16? Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, ¿sí o no? Dios quiere que toda la gente se convierta, sin excepción. Pero claro, Él sabe, porque es omnisciente, que no todo el mundo se va a salvar, ¿sí o no? Si me permiten la expresión, Él ya ha visto la película. Cuando una persona ha visto una película y el de al lado no la ha visto, qué rabia da cuando te dice, ese es el bueno. Pero, ¿cómo? Y ese al final lo matan. ¿Te quieres callar la boca, hombre? Bueno, perdona, no cuento más. ¿Tú ves esa chica? No es la hija. Esa no es la hija, pero te quieres callar. ¿Por qué te cuenta esas cosas? Porque ya ha visto la película. Entonces, utilizando el símil, utilizando el ejemplo, Dios ya ha visto la película. Dios ya ha visto el final de la humanidad. Él no se lleva las manos a la cabeza sorprendido cuando ocurre algo, sino que Él ya sabe cómo va a terminar todo esto. Pero eso no significa de que Dios haya decidido que unos se puedan salvar y otros se puedan condenar. Todo el que quiera salvarse se puede salvar, hermanos. Cristo murió por toda la raza humana, blancos, negros, ricos, pobres, mujeres, todos tienen la posibilidad de salvarse. Pero unos quieren salvarse y otros no quieren obedecer a Dios. Porque Dios respeta el libre albedrío, la individualidad de la gente. Y Dios no viola, Dios no quebranta la voluntad de una persona. ¿Cuántas personas hay que le dices, pero ¿por qué no lee la Biblia? ¿Por qué no ora y habla con el Señor? Y te dicen, no, es que no quiero. Y bueno, pues si no quiere, déjelo. Nosotros no somos gente que presiona y obliga a la gente. No, mire, respete a la gente. Si le ha dicho no, es no. ¿Qué puedo hacer? Ore por ella, ore por él, que el Señor le toque un día su corazón. Pero Dios no se mete donde no lo llaman. Dios toca, ¿verdad? Dios es un caballero. Entonces, con este tema de la salvación, todo el que se quiera salvar, se puede salvar. Cuando la Biblia dice que nadie las arrebatará de su mano, y es un versículo que aparece en la lección, ¿verdad? Me parece que está en la... Si alguien me lo puede encontrar un momentito, hay un versículo que dice que nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Juan 10, 27 y 28, donde Jesús dice, nadie las arrebatará de mi mano, ¿sí? Eso significa de que Él nunca nos va a soltar, nunca nos va a soltar. Pero una pregunta, ¿entonces el hombre no se puede soltar de Dios aunque quiera? ¿Dios anula la voluntad de una persona, robotiza a una persona? En absoluto. Él nunca te va a fallar, Él nunca te va a abandonar. Pero dice la Biblia, y lo hemos leído esta tarde, que si alguno de entre vosotros, hermanos, la Biblia nunca se escribió a inconversos. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago no escribieron nunca cartas, epístolas a gente inconversa. Siempre se escribió la Biblia en el Nuevo Testamento a iglesias, a creyentes, a cristianos. Por lo tanto, cuando Santiago dice estas palabras, se las está diciendo a los hermanos, a los creyentes que iban a recibir esta carta. Hermanos, hijos de Dios, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, se ha apartado, se ha enfriado, se ha vuelto al mundo, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Algunos dicen, si conoció al Señor, nunca se apartará del Señor. ¿Ustedes están de acuerdo con esa expresión? Lamentablemente tenemos que decir que sí hay personas que han conocido la verdad, que han conocido al Señor y se han separado del Señor. Que volverán algún día, gloria a Dios, esperemos que así sea. Pero también habla la Biblia en una de las iglesias al Apocalipsis, que al que venciere no lo borraré del libro de la vida. Por consiguiente, el que no venza, el que no sea fiel hasta la muerte, pues hermanos,
Entonces, cuando decimos tenemos seguridad de salvación, 100%. Creo que soy salvo y no tengo ningún temor de nada ni de nadie. Pero ojo, eso no significa de que yo me voy a relajar, de que voy a pecar y no pasa nada. No pasa nada. Total, yo soy salvo. Como soy salvo, comamos y bebamos, pecamos el viernes, venimos a la iglesia el domingo. No, eso es un relajo. Eso es una falta de respeto al Señor. También dice la Biblia que el que ha conocido a Dios no practica el pecado. También es verdad, que lo dice en Primera de Juan. Pero lo importante es que nosotros partimos de la base de que tenemos que cuidar nuestra vida cada día. ¿Sí o no? ¿Habéis leído ese versículo en Hebreos que dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos? ¿Para qué me dice la Biblia que cuide la salvación con temor y temblor si no lo voy a perder nunca? Por consiguiente, no solamente quiero que ustedes lean y aprendan lo que dice la lección, sino que también sepan que hay personas que han conocido al Señor y se han vuelto al mundo, al vómito, como dice la Biblia. Por lo tanto, la salvación, tenemos seguridad de ella, pero nosotros creemos que en un momento determinado, si una persona baja la guardia, se enfría, se aparta, se va al mundo, peca, tiene que arrepentirse para que Dios le perdone sus pecados, sea restaurado y vuelva otra vez a andar en el camino correcto. Porque ¿no habla la Biblia de que los últimos tiempos serán tiempos de apostasía? ¿Sí o no? Dice que antes de que venga el Señor, vendría la apostasía y se manifestaría el hombre de pecado o el hijo de perdición. Luego la apostasía son cristianos que ya no quieren ser cristianos. Dios no obliga a una persona a que usted lea la Biblia, que usted se congregue, que usted venga. Eso forma parte de su libertad, de su disciplina diaria. Por lo tanto, nosotros decimos, cuiden su salvación, cuiden sus relaciones, cuiden su comunión con el Señor, no bajen la guardia. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y tantos versículos que la Biblia nos menciona para que tengamos cuidado con el tema de nuestra salvación, que dicho sea de paso, es lo más hermoso y el tesoro más grande que jamás podemos tener. Que nadie pisotee ni menosprecie la sangre de Jesucristo, creyéndose que como ya soy convertido y ya me sé 4 versículos de la Biblia, ya puedo vivir a mi manera, haciendo lo que me da la gana, y aunque no me arrepienta no pasa nada, porque como soy salvo, me voy a la presencia del Señor. No estamos de acuerdo con esa postura. Creemos que tenemos que ser fieles no una temporada. Creemos que tenemos que ser fieles hasta la muerte. Amén, hermanos. ¿Ha quedado claro este tema? Muy bien. Si vamos un poquito más adelante, vemos, por ejemplo, en una de las lecciones, por ejemplo, la número 3, donde habla acerca de vivir en victoria, vivir victoriosamente. Vemos que para vivir en victoria, uno tiene que estar conectado constantemente con el Señor. Por ejemplo, dice, si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. ¿Qué respondieron ustedes ahí? Me interesa saber vuestra respuesta. Oiga, si usted es tentado, ¿se puede hacer algo para no caer en tentación? Pregunto yo. Porque claro, si a usted le viene la tentación y no se puede hacer nada para evitar, ¿cómo encima el Señor después se va a enojar conmigo si Él sabe que no puedo vencer la tentación? ¿Se pueden vencer, sí o no, las tentaciones? Claro. Ahora, seamos claros. Hay tentaciones que te vienen así, pum, de repente. No te la esperabas. Pero hay otras tentaciones que si te metes en ambientes no buenos y frecuentas lugares que no son correctos, y te juntas con compañías que no te van a edificar, lo más normal es que ellos o ellas te suelan llevar a su terreno. Y luego no te quejes, te has metido a las 4 de la mañana en una discoteca donde todo el mundo está borracho, fumando porros, etcétera, etcétera, y ahora te quejas de que, ay, hermano, caí. Hombre, ¿qué hacías tú a las 4 de la mañana en ese lugar? Oiga, ¿se puede evitar ir ahí? Claro que se puede evitar, pero te metiste con el fuego y el que juega con fuego se quema. Claro que se puede evitar la tentación. Incluso el Padre Nuestro nos dice una parte, algo sobre la tentación. ¿Quién lo recuerda? Líbranos del mal, ¿verdad? Y la tentación.
Si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará, ¿sí o no? Amén. Pero quiero agregar que cuando pedimos perdón al Señor por un pecado y nos arrepentimos, creo, con la intención de que no volvamos otra vez a caer en lo mismo. Porque si no, esto es como un relajo, ¿no? Ahora peco, ahora me levanto, ahora peco. El hijo pródigo se fue, pero volvió y no se fue más. El Señor perdonó a la adúltera y le dijo, bueno, yo te perdono, pero ya está, no vuelva. Ah, bueno, como me perdonaste voy otra vez a... No, vete y no peques más. Si la vida cristiana tiene que haber una disciplina, tiene que haber un orden, ¿vale? Y la tercera pregunta, ¿tenemos enemigos espirituales que nos tientan? Sí, es verdad. La Biblia dice que tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, pero no somos víctimas. El Señor nos da de su gracia, de su poder, de su presencia en nosotros, para que podamos vivir en victoria todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Ahora, antes de seguir adelante, Anderson tiene un micrófono en la mano por si acaso, porque como estamos saliendo al aire, queremos que las personas que están en casa puedan oír todo lo que en esta tarde estamos comentando aquí. De todas las lecciones que ustedes han hecho, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no ha quedado para usted lo suficientemente claro y quisieran esta tarde aprovechar que estamos repasando y haciendo este curso entre todos para hacer su pregunta? Si es así, levanta la mano, nos acercamos a usted con el micrófono, haga su pregunta ahí al micrófono para que la gente que está en casa pueda oírla y así que usted aproveche la oportunidad. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta sobre las lecciones que estamos haciendo? Creo que están lo suficientemente claras, que son muy bonitas. Yo, de hecho, ayer disfruté mucho con la de la Biblia, ¿verdad? Pero a lo mejor usted quiere preguntar algo. ¿Hay alguien que quiere levantar la mano y preguntar algo sobre alguna lección? Si no, seguimos adelante. Hermana, vamos a acercarle el micrófono aquí a nuestra hermana Ángeles y que haga su pregunta, por favor. Dígala, hermana. Adelante. Yo no sé ahora dónde lo leí, pastor. Decía la resurrección de Jesucristo, que fue el primer hombre que resucitó. Ajá, sí. Entonces, claro, yo tengo la duda si los anteriores hombres, Moisés, Abraham, todo eso, resucitaron también o no. O sea, no lo entiendo muy bien. ¿A quién has mencionado que no te oí bien? A Moisés, Abraham. Ok. Si pueden buscar los hermanos que están por ahí esa lección que la hermana comenta. Mira, vamos a ver. Los hombres de la Biblia, como Moisés, Abraham, David, Salomón, no han resucitado. Aún no se ha producido la resurrección de los muertos. Ya nosotros, cuando estábamos en el catolicismo, en el credo, ¿os acordáis del credo? Yo me acuerdo del credo de memoria, vamos. Creo en Dios Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en su Hijo. Bueno, pues ya en el credo se hablaba acerca de la resurrección de los muertos, y la resurrección de los muertos aún no se ha producido. Ahora bien, hay personas que volvieron a la vida. Por ejemplo, bajo el ministerio de Elías, una persona volvió a la vida. También bajo el ministerio del profeta Eliseo, también un niño resucitó. En el Nuevo Testamento tenemos el caso tal vez más famoso, aunque hay otros, de Lázaro, ¿verdad? Tenemos el caso de aquella niña que el Señor le dijo, Talita Cumi, que su padre era el principal de la sinagoga. Tenemos también el caso de Dorcas, una chica que resucitó el apóstol Pedro. Tenemos el caso de un chico que, si no recuerdo mal, se llamaba Eutico, aquel que se cayó por la ventana y Pablo se acercó y oró por él, ¿se acuerdan? Tenemos el caso de aquella chica que el Señor... Bueno, ya lo mencioné, sí. Entonces, esas personas que resucitaron, ¿volvieron a morir? ¿Sí o no? Volvieron a morir. Pero en sí, lo que es la resurrección, el levantarse de la tumba y no volver a morir, sino recibir ese cuerpo glorificado y transformado, que ahora vamos a leer en 1 Corintios 15, si pueden ir buscando ese capítulo arriba, por favor, fue el Señor Jesucristo. Porque cuando vemos al Señor Jesucristo antes de su muerte, Cristo no podía estar predicando en el templo de Jerusalén y al mismo tiempo en Samaria.
El Señor no podía estar navegando en el mar de Galilea y al mismo tiempo paseando por las calles de Jerusalén. Pero cuando el Señor resucitó de los muertos, se produjo lo que en griego se conoce como la metamorfosis. La palabra metamorfosis nos hace referencia a la transformación de un gusano a una mariposa. Son completamente diferentes, ¿verdad? Uno ve un gusano y después ve una mariposa y dice, ¿cómo de algo tan feo salió algo tan hermoso? ¿Verdad? La Biblia nos enseña que cuando se produzca la resurrección de los muertos, que habla la Biblia de dos resurrecciones, una para vida y otra para muerte, repito, ninguna de las dos se ha producido, millones y millones y millones de cristianos han muerto a lo largo de la historia y ahí están. Miren, por ejemplo, ahora que estuvimos en Roma, la semana pasada, en Roma hay 60 catacumbas, ¿vale? Las necrópolis son los cementerios a pie de calle, las catacumbas son cementerios subterráneos. En Roma hay 60 catacumbas, solamente pudimos visitar una, porque son enormes. Y en una de ellas, pues yo pregunté a la chica que nos estaba haciendo de guía, ¿cuántos cristianos están enterrados aquí, entre el siglo II, III y IV? Y me dijo 29.000 en esa catacumba, y aún no la habían descubierto toda, porque son pasillos y callejones y bajas y subes, son muy angostos. Imagínate la cantidad. Ningún cristiano ha resucitado, porque resucitarán cuando Cristo venga y arrebate a su iglesia. Después vamos a leer algunos versículos para que quede este tema claro. Por lo tanto, ninguno de los hombres creyentes en el Señor, ni del Antiguo, ni del Nuevo Testamento, ni del tiempo presente, han resucitado. La resurrección aún no se ha producido. Pero Cristo sí resucitó para no morir nunca más. Por eso dice que Él es el primero de la resurrección, porque lo que Él experimentó no lo ha experimentado ser humano hasta el día de hoy. Cuando nosotros muramos, si es que morimos, si no nos lleva el Señor en vida, porque alguna generación pues estará en vida cuando el Señor venga, nos enterrarán y cuando el Señor venga resucitaremos, ¿verdad? Donde nos hayan puesto, donde nos hayan tirado, y recibiremos un cuerpo glorificado que no tendrá limitaciones ni de espacio ni de tiempo. ¿Y saben lo que dice la Biblia acerca de esto? Que esta es nuestra bendita esperanza. Nosotros creemos que cuando morimos, yo sé que el mundo, incluso lamentablemente algunos católicos me hablan así, y me sorprende, porque un verdadero católico nunca debería de hablar así, porque un buen católico debería de creer en la resurrección de los muertos, porque lo dice la Biblia, y porque en el mismo credo de la Iglesia Católica lo dice. Pues nosotros creemos que cuando morimos volveremos a vivir por la eternidad en la presencia del Señor. Claro, con este cuerpo no, este cuerpo es limitado, este cuerpo se gasta, ese cuerpo se cansa, se enferma, se deteriora. Pero el nuevo cuerpo que recibiremos, vamos a leer en 1 Corintios 15, es un cuerpo completamente diferente. Miren qué versículos tan interesantes. 1 Corintios capítulo 15 dice, por ejemplo, a partir del versículo 51. Perdón, vamos a leer si quieren a partir del 50. Esto que os digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, evidentemente, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa es la palabra metamorfosis, transformados, ¿verdad? En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida o vencida, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces la resurrección aún no se ha producido. Todas las personas que volvieron a la vida, que revivieron, volvieron a morir. No recibieron ese cuerpo transformado, glorificado, sin limitaciones de ningún tipo, como cuenta 1 Corintios capítulo 15. Por lo tanto, estamos esperando la resurrección de los muertos. Supongamos que viniera el Señor ahora a arrebatar a su iglesia, que no va a venir, pero supongamos que viniera el Señor ahora mismo. Nosotros estamos vivos. No hemos experimentado la muerte. Nos arrebataría el Señor, nos llevaría a su presencia y previamente, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo
resucitarán y juntamente con ellos recibiremos al Señor en el aire. ¿Y los demás muertos? Los incrédulos, los paganos, los que no creen en el Señor, los que le han rechazado, al final del milenio, primero viene la gran tribulación, después viene el milenio, al final del milenio resucitarán el resto de los seres humanos y tendrán que presentarse delante del gran trono blanco, recuerden estos datos, para ser juzgados, y sus nombres lógicamente no aparecerán en el libro de la vida. Se producirá un juicio y entonces quedará bien claro que ellos no se salvaron porque no se quisieron salvar, y ahí viene lo que llama la Biblia la condenación eterna, cosa en la cual también todos los católicos han creído, aunque los católicos, como bien saben ustedes, han añadido 2 lugares más como destino eterno de las personas, que es el cielo, el infierno, el purgatorio y el limbo. Pero ya el limbo en la doctrina de la Santa Iglesia Católica lo han quitado porque el Papa Ratzinger dijo que no era bíblico, lo quitó y ahora tienen purgatorio, cielo e infierno. Pero la Biblia habla solamente de 2 lugares donde pasaremos la eternidad, o en la presencia del Señor o excluidos eternamente de la presencia del Señor. No hay un punto intermedio, ¿vale? Entonces, cuando tú lees en la Biblia que Él fue el primero de la resurrección, tú dices, pero es que antes del Señor resucitaron otras personas, revivieron. El término sería más exacto, revivieron, porque resucitar es lo que experimentó el Señor, que no volvió a la muerte. No sé si Ángeles ha quedado lo suficientemente claro. ¿Sí o no? Ayúdenle con el micrófono, por favor, los que están por ahí. Hay que encenderlo, sí. Es que yo creo que estaba yo confundida porque yo pensaba que la persona cuando moría ya iba directamente a la presencia de Dios y eso ya era resucitar. Pero no con cuerpos glorificados. Si nosotros muriéramos hoy, yo voy directamente a la presencia del Señor. Bueno, yo y todos los cristianos, a veces me entienden, ¿no? Cualquier creyente que muera hoy, automáticamente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Más claro agua, ¿no? ¿A quién se lo dijo? Al ladrón en la cruz. Hoy. No, bueno, algún día, no. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ese día el cuerpo de ese señor, de ese ladrón, lo enterraron. Y su alma, su espíritu fue a la presencia del Señor. Porque no nos olvidemos que la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿El cuerpo qué es? El estuche, la funda. Eso va al polvo y ahí se pudre y ahí se quedó. Vayan después de unos años a la tumba de esa persona y ahí no queda nada, ¿verdad? Pero el alma, el espíritu de la persona es eterno. El alma es la vida, el espíritu es lo que nos conecta con el Señor. Y eso es eterno. Pero ese espíritu está en la presencia del Señor, pero cuando se produzca la resurrección, recibiremos un cuerpo nuevo, ¿vale? Miren, por ejemplo, el caso de cuando el Señor Jesucristo está en el monte de la transfiguración. ¿Quién se apareció allí? Moisés y Elías, y los pudieron ver, ¿verdad? Pero lo que es en sí la resurrección todavía no se ha producido. Todavía falta, cada vez menos, hoy falta un día menos. Pero creemos en eso, por supuesto, claro que sí. Y por eso cuando un hermano nuestro en la fe muere, si tu padre, tu hijo, quien sea, murió en el Señor, tenemos la fe de que volveremos a ver. Por supuesto, nuestra relación no será una relación familiar en la eternidad, pero volveremos a ver a nuestros hermanos en Cristo. Decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Amén, hermanos. ¿Más preguntas? Pasemos el micrófono un segundito, por favor, aquí delante, para que los que están... Un momentito. Para que los que están en casa puedan oír la pregunta, si no, no se enteran. Es una cosa que yo he estado pensando cada vez que lo leo. ¿Cómo es que el Señor, cuando resucitó, no dejaba que se acercaran a Él hasta que no pasara el tiempo? Bueno, solamente hay un caso. Solamente hay un caso donde dijo, no me toques. Pero después le dijo a los discípulos, tocad mis manos y mis pies. Le dijo a María Magdalena, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Es decir, el Señor Jesucristo resucitó muy temprano a la mañana, muy temprano. Curiosamente, allí ya había una mujer que lo amaba, que fue al sepulcro y se lo encontró y aún no había subido a la presencia de su Padre para decirle, Padre, he hecho todo lo que me pediste que hiciera.
Mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado, he muerto, tu ira ha quedado satisfecha, ya he hecho la obra y aún no había subido. Entonces, María Magdalena, en un gesto seguramente, no sé, de cariño, de amor, de lo que sea, tal vez lo fue a abrazar y el Señor dijo, no me toques porque todavía tengo que presentarme ante la presencia del Padre. Pero recuerdan ustedes que un día, cuando el Señor Jesucristo se presentó a sus discípulos, en una de esas apariciones, Tomás no estaba. No sé dónde estaría. Y cuando le dicen, el Señor, el Maestro ha estado con nosotros, dice, si yo no veo, si yo no toco, yo no creo. Y en la siguiente aparición del Señor, el Señor le dice, Tomás, ven, mete la mano aquí, mete la mano en el costado. Y dijo, ¿tenéis algo de comer? Luego ya fueron las otras apariciones completamente diferentes. Pero la única vez que dijo, no me toques, fue a María Magdalena porque recién acababa de resucitar. Las demás veces, durante 40 días, que estuvo después de resucitado 40 días antes de ascender a los cielos, estuvo con sus discípulos con toda naturalidad, con ellos, y comió, y hablaron, y se abrazaron. Sí, pero claro, porque solamente leíste ese pasaje, pero hay que leer, leyendo todos, eso es, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta más que queréis hacer sobre las lecciones que hemos estado dando? Creo que hoy tocaba la de la iglesia, ¿sí o no? Yo esa lección no la he hecho, la tenía pensado hacerla esta noche, por lo tanto no puedo decir nada sobre esa lección, porque no la he hecho, pero, hermano Jair, ¿tenía usted una pregunta? Ah, la hermana, perdón, disculpe, no la había visto, que con los focos no la veía, dígame. Pastor, aquí en el paso 1, nosotros Paso uno. no respondimos donde dice falso o verdadero. Vamos allá. Paso 1. Sí, señor. Para ser salvo solo necesito creer que Dios existe. Es en esta, mire, si me esfuerzo lo suficiente, ¿puedo obtener la vida eterna? O sea, mi pregunta es, yo entiendo que para obtener la vida eterna he aceptado a nuestro Señor Jesucristo y debo hacer su voluntad, caminar en su voluntad, pero al decir aquí me esfuerzo lo suficiente... Perdón, hermana, ¿dónde está usted? ¿En la página 6? Sí, en la página 6, sí, señor. En la página 6, arriba. Donde está falso o verdadero. Para ser salvo solo necesito creer que Dios existe. Falso. Es decir, no solamente es necesario creer que Dios existe. Una pregunta, antes de responderle a usted, hermana. Si para salvarme solamente hace falta creer en Dios, mi pregunta es, entonces ¿para qué tuvo que morir Cristo en la cruz si yo ya creía en Él? Una pregunta, ¿Satanás, el diablo, es ateo o cree en Dios? Entonces, creer no es suficiente. Si no, es que yo creo en Dios. Sí, la Biblia dice, y los demonios también creen y tiemblan. Creer es importante, pero no es suficiente. Eso es falso. La segunda pregunta que yo veo aquí dice, ¿el pecado causa una separación entre Dios y el hombre? Verdadero. Y la tercera que yo veo aquí dice, ¿soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas? Falso. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde está? Ah, ok, en el autor de la vida. Usted habla del primer curso. Sí. Bien. Donde dice falso o verdadero, donde dice, si me esfuerzo lo suficiente, puedo obtener la vida eterna. ¿Usted qué contestó? No contesté nada, le soy sincera. De verdad, por eso le estoy ¿Alguien contestó preguntando. algo a esa pregunta? Voy a leerla. Si me esfuerzo lo suficiente, ¿puedo obtener la vida eterna? ¿Verdadero? Pues entonces Cristo no sé para qué vino. Si yo me puedo forzar y gano la salvación, ¿para qué vino Cristo? Hermanos, miren, una cosa, no confundamos, miren. Una cosa es cuando yo conozco al Señor y me tengo que esforzar para crecer, para madurar, para agradar al Señor. Eso es una cosa. Y otra cosa es que yo, haciendo un esfuerzo, no sé a qué esfuerzo se refiere, haciendo un esfuerzo me salvo. Oiga, pues si usted haciendo un esfuerzo por sí misma se salva, el Señor Jesucristo no sepa que tuvo que venir a morir en una cruz. El hombre no se puede salvar a sí mismo. A ver cuándo nos entra eso en la cabeza a los seres humanos. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Si el hombre se salvara con sus religiones, y mire, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Dicen que como 3.800. Si el hombre se pudiera salvar a sí mismo, pues bueno, pues ya está, que cada uno haga lo que le dé la gana. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, unos dicen de rodillas, otros dicen de pie, unos dicen en la cruz, otros dicen no sé qué. Es que el hombre no se puede salvar a sí mismo. No se puede salvar a sí mismo. El Señor Jesucristo es el único camino que nos lleva a Dios.
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Ahora, cuando usted ya conoció a Cristo, no solamente creyó, cuando usted ya conoce al Señor y usted quiere seguir al Señor, claro, eso no lo puede hacer un niño pequeñito, ¿no? Eso lo tiene que hacer una persona adulta que pueda pensar y razonar. Entonces, claro que tenemos que esforzarnos. Esfuérzate, sé muy valiente, dice la Biblia, ¿verdad? Pero esforzarme yo para obtener la salvación. ¿Qué puedo yo hacer para ganar mi salvación? ¿Dejarme crucificar? ¿Dejarme dar 200 latigazos en la espalda, caminar 200 kilómetros de rodilla, encender 300 millones de velas? El hombre no puede. Esa es, mira, el cristianismo. ¿Me das un poquito de monitor, que no me oigo nada aquí dentro? Mire, el cristianismo es un golpe bajo al orgullo del hombre. Porque el hombre siempre tiene la esperanza de decir, bueno, yo puedo, yo y yo. Y el cristianismo es, separados de mí, nada podéis hacer. Usted no puede salvarse. Usted no puede salvarse a sí mismo. Necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. De hecho, la palabra Yeshua o Jesús significa eso mismo, Salvador. Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Por lo tanto, la respuesta es falso. Si yo me esfuerzo lo suficiente, puedo obtener la vida eterna. Aunque te esfuerces todo lo que quieras, no la vas a obtener, porque la salvación no la consigo yo por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Es la obra de Cristo la que me salva y no mis esfuerzos personales. Claro, reconocer esto cuando uno tiene una cierta edad no resulta nada fácil, porque dile tú a una persona que ha estado toda la vida, entre comillas, esforzándose, que eso también es muy relativo. Dile, mire, lo que usted está haciendo para obtener su salvación no sirve de nada. Claro, eso a lo mejor a más de uno le irrita, no le gusta, no le agrada, pero es la cruda realidad. Hay verdades que duelen, pero yo prefiero que me hablen clarito, como decimos los canarios, el chocolate espeso, ¿cómo es? Las cosas claras y el chocolate espeso, que me estén enseñando mentiras y al final pierdo mi vida. ¿Se dan cuenta? ¿Hay alguna pregunta más? Anderson, esto era tuyo, me parece. Levante su mano y se le acercará el micrófono para que escuchemos su pregunta. Todavía queda mucho curso por delante. ¿Cuántos están disfrutando de estas lecciones cada día? ¿Están orando antes de hacer la clase? ¿Están orando después de hacerla? Eso es, gloria a Dios. Me alegro muchísimo porque todavía queda mucho curso por delante. Muchísimos hermanos que nos ven darían lo que fuera por poder hacerlo juntamente con nosotros, aunque a todo el mundo que nos escribe le decimos, le damos la dirección, el correo electrónico, para que se pongan en contacto con esta empresa, estos hermanos que publican estos cursos, y ellos se los mandarán gratuitamente. Pero nosotros hemos hecho estas fotocopias, ¿verdad?, para que todos podamos seguir este curso. ¿Qué más? Quedan 2 libros más de este curso, por si alguien aquí está interesado en hacerlo. Tenemos 2 libritos de estos, se hablan con nuestra hermana Vanessa, y ahí tenemos 2, porque prácticamente ya creo que todo el mundo los tiene. Si no hay más preguntas, solamente me queda decirles, ánimo, hermanos. Vamos a seguir adelante esforzándonos, estudiando la palabra de Dios, porque creo que sin lugar a dudas, si algo nos hace falta como creyentes hoy en día, es conocer más la palabra de Dios, tener firmeza para no ser fluctuantes, ¿verdad?, llevados de un lado a otro, sino que tengamos firmeza, constancia y estabilidad en el Señor, y de esa manera poder crecer y poder madurar. Nuestra hermana Cruzita levantó la mano, tiene una pregunta. Le vamos a dar un librito a usted, hermana Cruzita, para que usted lo tenga. Por favor, después un librito a nuestra hermana Cruzita, ¿sí? ¿De acuerdo? Gloria al Señor. ¿Perdón? Una pregunta a nuestro hermano Carlos y con esa pregunta terminamos por hoy. Diga, hermano. No, una duda aquí que la dejamos en blanco. Dígame, hermano. Que dice, nadie puede saber. ¿En qué página está usted? En el paso 1. Paso 1, página 6. Página 6. Sí, dígame. Nadie puede saber con seguridad si irá al cielo o no. La dejamos en blanco. Nadie puede saber con seguridad si irá al cielo o no. ¿Por qué la dejó usted en blanco? Nos quedamos
en neutro. Es decir, si usted se muere ahora, que Dios no lo quiera, pero si usted se muere ahora, ¿a dónde se va? Al cielo. Entonces, ¿por qué no dijo al cielo? Es decir, Sí, ¿saben hay unos pasos que uno debería de cumplir, ¿no? Ya los cumplimos, ya aceptamos al Señor, hermano, para ir a la presencia del Señor. Permítame que les ponga un ejemplo de la Biblia que es, en resumidas cuentas, lo que le da credibilidad a todo esto. Hay un ladrón en la cruz, condenado a muerte. ¿Qué puede hacer ese hombre para salvarse? Si está colgado en una cruz, está clavado, no se puede mover, va a morir ese día, porque fue una persona que se metió por malos caminos y la justicia de la época, la justicia romana, lo condenó a muerte. Pero en ese momento él se queda mirando al Señor y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate la declaración que está haciendo este hombre. Lo está viendo morir, le dice: cuando vengas en tu reino. Luego sabe que va a venir, aunque va a morir como él, y que va a venir como un rey. Y el Señor Jesucristo se le queda mirando y no le dijo: bueno, pero tú no has dado limosnas, tú no has dado ofrendas, tú no has dado diezmo, tú no te has bautizado, tú no has rezado, tú no... ¿Pero qué va a hacer si el hombre no se puede mover? Si le queda una hora de vida o menos. Pero ante esa declaración de fe, reconociendo quién era el Señor, se dan cuenta que el Señor no le dijo: bueno, repite conmigo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Eso no existe en la Biblia. Eso no existe en la Biblia. Pero ante la declaración, cuando vengas en tu reino, es que usted piense lo que está diciendo este hombre y es increíble, es increíble. El Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo siempre digo, se levantó, desayunó con el diablo y cenó con Cristo en la gloria. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para salvarme? Lo mismo que hizo el ladrón en la cruz. Pedirle perdón al Señor, reconocer que Cristo es el Rey, el camino, la verdad, la vida, el Señor, mi Salvador. Lo acepto, lo recibo en mi corazón y luego viene el crecimiento, dejar las palabrotas, la grosería, como dicen los venezolanos, ¿verdad? Dejar la mala vida, ser un testimonio a mi esposa, a mis hijos, ser un buen padre, una buena madre, hacer la voluntad del Señor. Pero para eso tenemos toda la vida. Eso es paso a paso, ¿no? Pero la salvación es instantánea. O soy o no soy. Si yo me muero ahora, yo sé que yo voy a la presencia del Señor, pero eso no es orgullo, porque es que no me baso en mis propias justicias. Yo no merezco nada. Yo soy un pecador. Pero es que Cristo vino a buscar a los pecadores. Y como yo confesé a Cristo que yo era un pecador y le pedí perdón, la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso fue lo que yo hice. Señor, yo soy un pecador, yo soy un desastre como hombre. Yo, Señor, no puedo agradarte en nada, pero te pido que me ayudes, que me perdones, que me limpies, que me salves. Y eso es lo que dice la Biblia. Confesar a Cristo y automáticamente el Señor te salva. Y si yo muero en ese momento, yo voy directamente a la presencia del Señor por los méritos y por la obra de Cristo. Por lo tanto, claro que podemos saber si morimos hoy a dónde vamos. Pero qué terrible cuando una persona pudo haber aceptado al Señor y no lo hizo. Porque aunque suene duro, aunque suene tremendamente fuerte, la realidad es que existe un infierno. Esa es la realidad. Y yo no puedo decir: bueno, no voy a hablar del infierno para que la gente no se enfade y se vayan de la iglesia. Es que yo no soy así. Yo tengo que ser no un diplomático. Yo soy un predicador del Evangelio y el Evangelio habla de cielo y de infierno, de condenación y de vida eterna. Y si usted acepta a Cristo, que no significa dejar de ser católico, de ser evangélico, dejar de ser... No, aceptar a Cristo. Cristo no era evangélico, Cristo no era católico, Cristo era el Señor y el Salvador del mundo. Si usted acepta a Cristo, venga a esta iglesia o vaya a otra, eso es lo de menos. Si usted acepta al Señor, usted es salvo. Y su nombre, Dios lo pone en el libro de la vida. Y cuando usted muere, como usted confesó en esta vida y no le avergonzó hacerlo a Cristo, el Señor dice: yo te confesaré en la otra vida delante de mi Padre. Pero si a usted le da vergüenza confesarme delante de los hombres y decir: sí, yo soy de Cristo, a ver qué pasa, pues yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre en la otra vida. Por lo tanto, si morimos, vamos directamente a la presencia del Señor. Luego ya se producirá la resurrección, pero de momento vamos a la presencia del Señor. ¿Cómo es estar en la presencia del Señor? No lo sé, porque aún no me he muerto. No lo sé cómo será. Si estamos por ahí volando, flotando, así, no lo sé, porque todavía no he experimentado eso. Pero lo que sí sé, como decía Pablo,
que el morir es ganancia. Y es mucho mejor estar en la presencia del Señor que en esta vida sufriendo y padeciendo problemas, fatigas y calamidades. Y esa es la bendita esperanza nuestra. Así que puedes responder lo que te acabo de decir. Si lo crees, si no, no pongan nada. ¿Ok? Bendiciones, hermano. Nos ponemos todos de pie en esta noche. Gloria a Dios. Está nuestra hermana Araceli entre nosotros, ¿verdad? Ahí está. Bueno, queremos decirte que estamos contigo, orando, apoyándote. Nuestra hermana Araceli ha perdido recientemente a su mamá, ¿verdad? Y bueno, que el Señor te dé fortaleza y ánimo en este tiempo, ¿verdad? Como también hace poquito tuve la oportunidad con Elena de estar con tu papá. Así que yo creo que los dos aceptaron al Señor. Bueno, pues mira, como anillo al dedo nos viene esto. Tu papá y tu mamá están ahora, según la Biblia, mejor que todos los que estamos aquí esta noche. Porque cuando salgamos por esa puerta, que si el trabajo, que si los hijos, que si las deudas, que si me duele aquí, que si la artrosis, que si la artritis, que si, ay, Dios mío, ya no puedo levantarme por la mañana, me tengo que estirar y no puedo. Ellos están ahora gozando en la presencia del Señor. Y al fin y al cabo, estamos en esta vida de paso. De paso. Esa es nuestra meta final y con la ayuda del Señor lograremos alcanzarla. Amén, hermanos. Levanta tu mano y dile gracias, Señor, por la salvación tan grande que me has dado en Cristo Jesús, mi Señor. Gracias porque soy salvo, Señor. Tengo seguridad de salvación. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Tú has cambiado mi vida, tú has perdonado todos mis pecados. Y ahora, Señor, yo quiero pedirte que me des fuerza y que me agarres fuertemente de la mano para ser fiel hasta la muerte y no apartarme nunca de tus caminos y no formar parte de aquellos que se enfrían, sino de los que van de gloria en gloria y de victoria en victoria y de bendición en bendición hasta llegar a la meta que eres tú, Señor. Gracias por estos estudios que estamos realizando. Gracias por tu palabra, por tu presencia en nuestra vida. Pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas y a todos nuestros hermanos sobre la faz de la tierra. Que tú guardes y bendigas a tu amada iglesia en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.